Hola de nuevo. En este video vamos a hablar sobre los tipos de datos en R. Y bien, pues en general los tipos de datos, porque un tipo de dato lo puedes encontrar en cualquier lenguaje de programación, o incluso en Excel, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues, ¿qué es esto, no? Y básicamente los tipos de datos nos sirven para clasificar los valores que puede tomar una variable, para darle una clasificación. Como por ejemplo, una variable puede ser tipo texto. En este caso aquí se llama string o carácter. Una variable podría ser un número, por ejemplo, ¿no? Una variable podría ser un booleano, es decir, verdadero o falso. Una variable en R hay un tipo de dato que se llama factor, por ejemplo. También hay tipos de dato fecha y alguno otro. Pero por lo pronto, pues vamos a repasar los más básicos, empezando con el tipo de dato número. Entonces, el tipo de dato numérico, pues es el que posiblemente ya conocemos. Si yo a la variable x le asigno un número, por ejemplo 56, le doy control enter y de ahí ejecuto la función class y pongo x. Vamos a ver para qué sirve la función class. Y bueno, aquí me dice que mi variable es tipo de dato numérico, numeric. Entonces básicamente la función class nos sirve para obtener el tipo de dato de una variable. Ahora el tipo de dato también está character. Y básicamente este tipo de dato es, vamos a hacerlo, y le asigno, por ejemplo, hola. Le doy control enter y después ejecuto un class. Y aquí me dice que es tipo de dato carácter o carácter. Y en otros lenguajes se puede conocer también como string, que string significa cadena. Entonces, pues son los distintos nombres que puede tomar este tipo de dato muy común. Por ejemplo, el tipo de dato booleano. Y el tipo de dato booleano se ve de la siguiente forma. Si yo a la variable g le asigno false, así, y después hago class de false, entonces me dice que es un tipo de dato lógico, logical, que también se le conoce como booleano. Entonces, ese es el tipo de dato. Y como paréntesis, cuando escribo false y escribo true, o hay palabras específicas que se pintan de otro color. Si ven false, true, T mayúscula también, o F mayúscula, o NA, por ejemplo, o null. Esas palabras se pintan de otro color porque son palabras reservadas. ¿Qué significa? Que R tiene esas palabras, como lo acabo de decir, reservadas para una funcionalidad en específico. Por ejemplo, la palabra false es un booleano. Es, es muy mala práctica o incluso no se puede si yo quiero definir una variable con nombre false y le quiero asignar cualquier valor, ¿no? Por ejemplo, un 8, ¿no? Esto, vamos a ver qué nos arroja. Dice que esto me marca un error porque yo le estoy intentando llamar a una variable como se llama una palabra reservada. Es decir, una palabra que R tiene exclusivamente para cierta funcionalidad, ¿no? Como false, como true, como P, como F. De hecho, R sí me permite asignarle valor a la F o a la T, pero no es muy buena práctica. ¿Por qué? Porque esas letras son especiales para los booleanos. T es true y F es false, pero simplificado. Entonces, si yo escribo T y le asigno un 8, por ejemplo, R sí me permitió hacerlo.
Y pues si yo ejecuto T, sí me da el valor de 8, pero como les digo, no es muy buena práctica porque puede crear pues errores en sus programas si utilizas, por ejemplo, esta palabra reservada como una variable, ¿no? Pero bueno, era un pequeño paréntesis de las palabras reservadas en un lenguaje de programación. No nada más eso aplica en R, sino también en algunos otros lenguajes. Pero bueno, ya vimos el tipo de dato booleano. Ahora vamos a ver tipo de dato, por ejemplo, factor. ¿Qué es el tipo de dato factor? Creo que el tipo de dato factor es a lo mejor el que es más difícil de explicar, porque no todos los lenguajes, o me parece que es muy exclusivo de R, pero el factor básicamente nos sirve para crear clasificaciones. Es decir, si ustedes tienen una columna en una tabla, es decir, en un data frame, y esa columna, por ejemplo, se llama género, ¿no? Y tiene masculino y femenino, lo recomendable es cambiar esa columna a tipo de dato factor. ¿Por qué? Porque son categorías. Nos sirve para variables cualitativas. Ya veremos cómo después nos sirve los factores, los beneficios que tiene a la hora, por ejemplo, de graficar con ggplot o incluso para modelos de machine learning o modelos estadísticos. En R tiene beneficios usar factores, pero por lo pronto quédense con que un factor nos sirve para variables que son clasificaciones, que son cualitativas. ¿Y cómo se define un factor? Pues es sencillo. Por ejemplo, a la variable x le voy a asignar factor de 4, por ejemplo, ¿no? Básicamente solo es hacer esto y ya lo asignó. Y si yo le saco class a x, pues ahora me dice que es tipo de dato factor, ¿sí? Yo al 4 lo transformé a factor. Yo, por ejemplo, en vez del 4 puedo poner aquí hombre. Le doy control enter y saco la clase de x y pues también es un factor. Es una clasificación, es una categoría. Va. Entonces, ese es el tipo de dato factor. Ahora, el tipo de dato fecha. ¿Está? Ese pues básicamente digo, es fácil de explicar, es una fecha tal cual. Y bueno, ¿por qué deberíamos de transformar una columna que puede estar, por ejemplo, en tipo de dato carácter y son fechas? ¿Por qué la deberíamos transformar a formato fecha? Y pues eso es recomendable siempre porque, por ejemplo, si tú quieres sacar intervalos de fechas, entonces si tú lo tienes tu columna como tipo texto, entonces no vas a ver cuál es mayor que cuál, qué fecha es mayor que otra fecha. En cambio, si nosotros formamos las columnas a tipo fecha, cuando son fechas, entonces pues es más fácil hacer filtros, ¿no? Si yo quiero que mis datos vayan de X fecha a Y fecha, entonces pues como ya es un tipo de dato fecha, R va a poder realizar los filtros. Por ejemplo, si yo quiero hacer restas de fechas para sacar el número de días, pues también por eso es recomendable tenerlo en fechas, cuando pues son fechas, ¿no? Entonces, para asignar o para definir un tipo, una fecha en R, entonces, por ejemplo, le voy a llamar a mi variable fecha y le voy a asignar as.date, viene de la biblioteca base, y le paso un carácter que sea una fecha. Por ejemplo, 2012 005 y 29. Y listo, le doy control enter y después hago class de fecha. Y pues vamos a ver que R nos dice, ok, esta variable es tipo de dato fecha. Va. Ok, ahora como pequeño paréntesis, hay funciones en R que son funciones lógicas y nos sirven para lo siguiente. Si yo escribo is.numeric, por ejemplo, y yo le paso x, vamos a ver qué nos arroja esto.
Esto nos dice que false. ¿Por qué? Porque lo último que yo le pasé a mi x fue un factor. Aquí está, ¿no? Si yo le digo a r is.factor y le paso a x, esto me va a regresar verdadero. ¿Por qué? Porque x sí es un factor. Por ejemplo, si yo hago is.logical, aquí está, y le pasamos, por ejemplo, g, entonces esto me va a dar verdadero. ¿Por qué? Porque yo definía mi g como un booleano, como un valor lógico. Entonces estas pequeñas funciones en algún momento pueden servir y es muy importante que las tengan presentes. Y bueno, pues por lo pronto sería todo en este capítulo que pues vimos tipos de datos, los tipos de datos más importantes. Y repasando, pues vimos el tipo de dato numérico, vimos el tipo de dato carácter o texto, vimos el tipo de dato booleano, que es verdadero y falso, y ya. Vimos el tipo de dato factor, que nos sirve para definir categorías o clasificación. Y el tipo de dato fecha, también lo vimos. Y aquí unas tres funciones que nos pueden servir en algún momento. Y bueno, pues eso sería todo y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.